programa en vivo, 10ª edición de Vuela sin Adicciones, desde Radio Medio Mundo 91.5 FM. ¿Qué es lo que pasó en estos carnavales? Un dato periodístico nos dice que la histeria colectiva que se produjo en Salinas no es más que el reflejo de la situación de crisis, sensación de inseguridad, violencia y desesperanza que prevalece en el país. Estos factores, según psicólogos consultados por el periódico, pueden actuar como estresores sociales y aumentar la vulnerabilidad de las personas a reacciones emocionales intensas y colectivas. Me parece interesante esta publicación, pero habría que añadir también, amigos oyentes, de que necesitamos enfocarlo desde 3 momentos, ¿no? El uno, que es la persona como tal; el segundo, los factores que están alrededor de eso, el entorno en el que se produjo eso; y otro que es muy importante y que a veces no lo consideramos, y que es el inconsciente colectivo que está atrás de todo eso. Yeah. Amigos, muchas personas pueden cometer desafueros, errores, y de pronto ni siquiera se dan cuenta que hay eso, o si se dan cuenta, no saben de dónde vino, o de pronto algún rato hasta se sienten culpables de que algo pasó en sus vidas para haber cometido el error. Pero falta esa situación de decir, a ver, qué hay atrás de todo eso. Bueno, y para eso pues me he tenido la gran posibilidad de invitar aquí a mis compañeros de trabajo. Vamos a funcionar durante, a ver, ¿cuántos? Estos 45 minutos vamos a estar trabajando sobre este tema. ¿Qué pasó en Salinas? ¿Qué pasó en esos carnavales donde la gente perdió su control emocional y se vio una respuesta conflictiva de todas las situaciones? Amanda, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias, doctor. Buenos días a todos, amigos y amigas. Mira, lo que se podría leer un poco en torno a la cobertura mediática que se le ha hecho también, es que lo que veo es que hubo un celular para grabar, ¿no? Yeah. O sea, hubieron celulares para grabar. Y se hizo visible estos hechos, ¿no? Que toda la gente y los medios de comunicación los están sobredimensionando, me parece, sobredimensionando. Esa es la parte concreta. Yo veo que ahí los titulares dicen violencia, desmanes, los jóvenes fueron los protagonistas de este comportamiento degenerado, imágenes desconcertantes. Vamos a conversar de todo eso, mi estimada Amanda. Entonces, ¿sí? Yo veo que el tema de lo que me estás planteando, se podría decir porque existieron celulares y se sobredimensionó. Es decir, las condiciones se dieron para que los demás conozcan esa situación. Claro, porque yo no creo que era la primera vez que eso pudo haber ocurrido en el país. Ya, bueno, tenemos para conversar todo ese tema ahora, ¿no es cierto? Fausto Giraldo, un sociólogo, una persona que lo conocemos hace algún tiempo. Yo soy un seguidor de Fausto Giraldo, ¿ya? Y como te decía, extra micrófonos, al principio era seguidor por lo cáustico que era el Fausto, y decía, ¿y ahora qué va a decir? ¿Con qué va a salir? Y ahora le tengo otro esquema, un poco más, diría yo, más maduro incluso, te soy así de sincero, ¿ya? Y de pronto es el Fausto que un poco explora más detenidamente las situaciones con un enfoque mucho más práctico, me parece. Fausto, muchas gracias por haber venido a mi programa. Un buen día, saludos cordiales, enhorabuena el espacio, la oportunidad y también el medio de comunicación en relación con la comunidad, ¿no? Es interesante que se generen estos medios alternativos que nos vinculen sobre todo al análisis de este tipo de realidades que a veces no son consideradas o son consideradas en función de ciertos intereses que van detrás. La problemática es sencilla, ¿no es cierto? Lo que sucedió ahora durante los carnavales es un fiel reflejo de ¿qué? Suele suceder en nuestros hogares, suele pasar en el común diario,
causas psicológicas, sociales, económicas, políticas. Es decir, deberíamos de hacernos una serie de inquietudes de esta naturaleza que nos permitan establecer reflexiones en cada uno de nuestros hogares y que pueda articularse algunas conclusiones que podríamos determinarlas en cierta medida ahora, quizá algunas de ellas. Ya, bueno, a ver, compañeros, vamos a establecer una dinámica de trabajo metodológica ahora, ¿sí? Vamos a hablar de los factores predisponentes, los determinantes y los desencadenantes de este problema, cada quien desde su óptica. Amanda como comunicadora social, tú como sociólogo y yo desde mi profesión. Entonces de ahí podemos organizarnos el tema. Entonces vamos con los factores que son predisponentes. Como la palabra lo dice, una preparación, y que puede generar o que puede establecer una vulnerabilidad para que se presente alguna patología, hablando como psicólogo que soy, ¿ya? O en el caso de ustedes, como el comportamiento humano, que es lo que les involucra, ¿no? Entonces, la primera inquietud, Amanda y Fausto, después voy a decir mi criterio también, ¿qué factores predisponentes desde la academia, desde la parte estructural que ustedes conocen profesionalmente, se dieron para que estas situaciones aparezcan así como están? Porque tampoco podemos decir, Amanda, de que porque si en las redes está bien. Es más, que es normal, que es anormal. Está bien que haya aparecido, ¿y por qué en otro momento no apareció? Y este escándalo de pronto, como en nuestro país así de fácil, se va a olvidar en unos 5 o 6 días, vendrá otro más fuerte y simplemente quedará como algo que se dio y punto, y ojalá no se repita. Yo creo que eso no podemos ser tan irresponsables. Factores predisponentes, Amandita. Mira, lo que yo te decía, o sea, lo que pasa es que en ese momento se hace viral, se hace visible estos hechos que supuestamente la prensa mediática te hace ver que son deleznables, que son horrorosos, que eso nunca se pudo haber visto. Pero si nosotros empezamos como a ser un poco más responsables dentro de la realidad que nosotros tenemos, o sea, cada uno de los estudiantes, de los jóvenes, de toda la gente tiene las redes sociales a mano, y lo que más veo es ese tipo de actos. O sea, para mí, no, desde mi punto de vista, a mí no me asombró ver eso, porque todos los días las redes sociales, como el Facebook, Instagram, TikTok, aparecen ese tipo de videos. Todo el tiempo, las niñas están bailando todo el tiempo reggaetón. No estoy censurando este género musical, pero están semidesnudos, desnudos y siempre mostrando su cuerpo de una manera distinta, ¿no? De una manera que todavía no se logra entender, de que, por ejemplo, el cuerpo debería ser expuesto de una manera diferente, de una manera artística, pues el movimiento, el ser humano debería ir conceptualizando un entendimiento del cuerpo de una manera diferente. Pero yo veo que todo el tiempo, yo veo a mis familiares que todo el tiempo están bailando y están imitando estas formas, estos bailes. Entonces lo único que hicieron los jóvenes ahí es exponer públicamente lo que siempre lo hacen frente al celular. Y yo veo que no ha habido ningún descalabro. Por ejemplo, ahora se expuso, ¿no? Porque veía que estas chicas, estos jóvenes que estaban ahí encima del carro y todo eso. Pero eso es cotidiano. Entonces nosotros lo que deberíamos poner es un ojo a qué estamos haciendo con este tipo de instrumento, de herramienta. O sea, cómo el celular en este momento ha hecho todo lo privado, lo íntimo, lo que era íntimo, familiar, personal, lo ha hecho público para visibilizarse. Yo creo que en este momento los jóvenes necesitan llamar la atención, necesitan visibilizarse, y visibilizarse como sea, a como dé lugar. A como dé lugar, la gente necesita ser visible. Ahora, entonces tú ves que en ese momento, pues los jóvenes, quien quiera, de cualquier joven tiene un celular, y está pasando eso y la gente empieza a grabar. Ok, ya, bueno, pero vamos a ver qué otros contextos podemos tener desde ese enfoque, porque es un hecho de que no podemos hablar de ahora nomás, tenemos que hablar qué daba antes. Y yo me he tomado unas palabras tuyas, mi estimada Amanda, mírame lo que te voy a decir. Ya te escucho como 3 veces que no es el asunto de comparar las cosas de antes con las de ahora, sino simplemente decir
que lo de antes y lo de ahora simplemente son diferentes, ¿no es cierto? Eso lo estás manteniendo. Sí. Y me parece importante eso porque Fausto nos da el margen de saber de que las cosas simplemente tienen su hecho, pero hay que saber comenzar a identificar estos factores predisponentes para que se den, Fausto. Bueno, yo creo que hay un constructo social histórico, ¿no es cierto? No es una cuestión de ahora, no es una cuestión de resultado de el día de ayer o de porque pasó esto, no. En los tiempos grecorromanos, Si te acercas un poquito más al micrófono. En los tiempos grecorromanos sucedía eso, sucedía lo mismo, ¿no es cierto? Con el desarrollo de la industria y la producción, aparece algo que a veces nosotros lo miramos muy subjetivamente, que se llama dinero. Y en el momento que existe el dinero, existe entonces esa intención de ciertos pequeños sectores de la acumulación. Y cuando hablamos de la acumulación, entonces generan productos que intervienen en la conducta social. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a crear productos que permitan desarrollar este relajamiento masivo en el colectivo social y que producto de este relajamiento a nosotros nos dé ganancias, nos dé dinero, nos acrecente nuestra riqueza y ellos que se destruyan como sociedad. Yo creo que ese es un elemento que ha existido entonces como preámbulo respecto a la conducta, es decir, si todos estos jóvenes consumieron alcohol, pues ¿quiénes son los beneficiarios del consumo de alcohol? No son los jóvenes, no son las familias, son quienes producen el alcohol como mercancía de intercambio, ¿no es cierto? Que tiene que ver dinero, riqueza, y entonces los pobres que consuman y actúen de tal manera. El segundo tema, si se producen drogas, ¿qué narcotraficante se ha muerto por una dosis superior a la de consumo? Ninguno. Lo que se mueren es en las cárceles algunos y otros en la riqueza, enterrado el dinero bajo la tierra. ¿Sí? Entonces, estos elementos hay que comprenderlos y entenderlos de lo que puede resultar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la incidencia del tema económico y evidentemente del tema político? Porque también aquí debemos ser claros. Si es que tenemos una población y una sociedad principalmente, ¿no es cierto?, que se está desnaturalizando, una sociedad que se está deconstruyendo, una sociedad que no está desarrollando procesos de convivencia social, pacífica, necesaria, solidaria. Entonces resulta que alguien está gobernando y está gobernando mal, pues. Y la pregunta entonces de los que vivimos y los que observamos absortos, ¿no es cierto?, con lo que sucede y con lo que pasa en las calles durante estos feriados, debemos hacernos la pregunta entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿A quién estamos poniendo como gobernantes? ¿Y quiénes son los beneficiarios de esto que está sucediendo? Hay un adicional que quería decir, Roberto, y es algo que conversé extra micrófonos. Quienes cuestionan lo que sucedió allá son aquellos que pudieron ver la masificación de esos hechos a través de medios de comunicación y redes sociales. Pero te decía hace rato, resulta que quienes cuestionan esos hechos son los que justifican en sus propios hogares y dicen, uy, ve, mi esposo cómo ha sido, qué linda persona, cómo le bailaba a mi vecina y hasta se desvestía, ¿no? ¡Qué lindísimo! ¡Qué barbaridad!, ¿no? O el padre o la madre que justifica y dice, ve mi hijo chumadito, qué alegre, qué contento que ha sido, qué lindísimo, ¿sí? Cuando toma, qué bello, en la casa no hace relajo, pero ve lo que hace, qué belleza, se desnuda. O cuando algún hombre como nosotros vamos a un striptease y ahora cuestionamos de que alguien en el Chota se haya subido a una tarima desnudo. Es decir, también hay una sociedad hipócrita, ¿sí?, mentirosa, en la formación del pensamiento. ¿Qué tiene que ver entonces todos estos procesos con cuestiones concretas? Construcción social histórica, conducta ética y beneficiarios de esta destrucción social que tenemos. Bueno, ahora desde mi punto de vista en la psicología, el factor predisponente definitivamente va desde la misma intención, amigos oyentes, amigos aquí presentes, desde la misma intención de que ese ser venga al mundo. ¿Bajo qué concepto el nuevo ser viene al mundo? Una cosa es que alguien nazca porque sus padres desearon que ese nuevo ser venga al mundo. Es decir, el entorno emocional, el preparativo emocional es uno, ¿no es cierto? Ya viene nuestro hijo, es varoncito, es mujercita, le compran su cunita, le hacen todos los arreglos y lo reciben con muchísima alegría. Una cosa es que le diga,
¿sabes que mi hijo estoy embarazado? ¡Ah, qué alegría! Dame un abrazo, la mejor noticia que me has dado. Y otra cosa que le diga, ¿sabes qué? Luis, estoy embarazada. Tan, 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 tan. Oh, ¿y cómo así? ¿Y por qué? ¿Te das cuenta? ¿Qué esquema mental estamos ya preparando y generando para recibir a ese nuevo ser al mundo? Realmente le estamos brindando la posibilidad de que después se sienta bien como ser humano, o esa persona cuando nazca vendrá con privaciones, vendrá con limitaciones y hasta con sentimientos de culpa, ¿no? ¿Sí? El hijo no deseado, que no le vas a decir tampoco, pero que a la final en ese inconsciente personal está así. Ese hijo, ni modo, pues ya, hay que criarlo. Como ya tenemos experiencia con el primero, entonces un poco más facilito con el segundo. Y nos quedamos en esa limitación, así de sencilla, de tan solo decir, bueno, lo que Diosito quiera y se acabó. Pero ¿dónde está tu construcción como ser humano? Esa es la parte que tenemos que analizar. Factor predisponente. Bueno, ¿cómo estamos de la entrevista, mi estimada Amanda? Cuénteme cómo se siente siendo entrevistada ahora. Usted que es una muy buena entrevistadora. No, yo me siento bien. A mí me parece bueno que haya topado este tema, porque a veces yo veo que esta sociedad, como decía Fausto, esta sociedad moralista, doble moral, tanta moral que la tiene doble, y empieza como a generar también este tipo de comentarios y los medios de comunicación lo que hacen es sobredimensionar los hechos, pero no hacemos nada también. Lo que aparece lo hacemos más grande y punto, y está ahí. Claro, y tampoco es que nos responsabilizamos de las acciones, porque la lectura que hace Fausto no es la primera vez que la hagan, ¿no? Es una lectura histórica y siempre, no siempre está en los medios de comunicación, pero en la vida cotidiana se encuentran estos debates, y a veces censuramos más a las mujeres, por ejemplo, por este nivel de comportamiento, porque si eran hombres, tal vez no haya sido tan escandaloso, pero eran chicas que estaban desnudas, entonces ya había estas lecturas machistas, estas lecturas patriarcales también, ¿no? Del sistema patriarcal, que te hace que te censure todo esta forma de comportamiento. Y otra cosa es, como también decía Fausto, si nosotros decimos qué linda mi hija, cómo está moviendo las caderas, pero no sabemos a qué público va este tipo de contenidos que nosotros los generamos todos los días. Entonces, y otra cosa es que si bien nosotros topamos los problemas, topamos un poco de las causas, pero no hacemos nada también para ir construyendo una forma de convivencia, la que tú estás planteando, por ejemplo, una convivencia más pacífica, más sana, donde los jóvenes también tengan espacios. Por ejemplo, en este momento los jóvenes, el único educador que tienen a la mano es el celular. ¿Y nada más? No es el padre, ni la madre, ni la escuela, ni la universidad. Este es la guía, es quien le dice todo, qué hacer y qué no hacer. Ya no necesita hablar con sus padres, aquí tiene todo ya. ¿Cuántos minutos, horas pasan los jóvenes, los niños en el celular? Claro. Pasan eternamente, o sea, pasan 6 horas más que hojear un libro, más que en la escuela. Ya. Ahora mira, antes de darle la palabra a Fausto, yo quiero hacer esta reflexión con los amigos que nos están mirando y escuchando. A ver, alguien puede decir, lo que están conversando ahí no tiene que ver con mi vida, para nada, ¿ya? A la final, y es asunto de ellos, esa gente desadaptada, esos jóvenes desadaptados, ellos son los responsables, seguramente sus papás serán así, asado y cocinado, ¿no es cierto? Ya. Pero yo le pregunto a usted, sin querer ser abogado del diablo ni ponerle malilla a este programa, ¿no? Ya. A ver, dígame, señora, ¿usted está segura de que su hija estuvo en esa reunión con los amigos y no estuvo en Salinas, justamente estuvo ahí? Estuvo viendo, estaba viendo lo que pasaba. No, de pronto estuvo ahí, pero usted ni se ha enterado, ni se va a enterar tampoco. A ver. No nos enteramos, es que eso es lo que pasa. El trabajo también, como también hace la lectura Fausto, este sistema de que te hace que trabajes, vivas explotado, trabajes y para sobrevivir así malamente, o sea, también te hace que te descuides de tu familia, te hace que te descuides de tus hijos, de tus hijas, y tú vienes aburrido, amargado, amargada, y dices, no me molesten, ahorita te quiero descansar. Entonces tu hijo o tu hija te quiere decir algo, y ¿quiénes
en este momento son los compañeros diarios, son la Son tecnología, tus tutores esto. es la computadora, es el celular, y cuando nosotros queremos deshacernos de los niños, yo me he dado cuenta que las madres, los padres, es que ahorita no me molestes, ponle el juego al niño, ponle una música ahí. Y nada, el chinesco de los niños es ahora el celular, ¿verdad? Exactamente. Ya. Entonces le ponen de 2 ahí, añitos ahí está viendo y clavado el niño. Ahí verás, clavado viendo. Claro. Vea, le cuento una cosa. Este rato el Fausto está que le pica la lengua por seguir hablando. Le encanta hablar a él. Así que veamos qué nos quiere decir también, porque de pronto le está robando la película usted al Fausto y... Veamos qué nos dice. Más bien, la película colectiva, es una película colectiva. Yo creo que es importante este intercambio así de opiniones, porque no, sobre todo lo que interesaría es que la gente reflexionemos, no digo reflexionen, sino reflexionemos, porque esto nos involucra a todos, de realmente qué podemos hacer después, ¿no es cierto? Porque no se trata, como decía Amanda, solamente de diagnosticar y decir esto está pasando, sino qué podemos hacer nosotros desde la casa, desde la comunidad, desde la propia política, desde la gobernanza. Hay en los hogares, y seguro en muchos de los hogares de los imbabureños está sonando una cancioncita, ¿sí? Y la están cantando y la están bailando en este momento, que habla sobre cambiar un vehículo por otro, ¿no es cierto?, de marcas. Sí, no sé si es que pueda decir aquí el nombre, factura, ¿no es cierto? La facturadora. De las facturadoras. Y que entonces resulta que cuando vamos a Morona, Santiago, y botan un vehículo a la piscina, y es un vehículo de una de las marcas de la canción, ¿no? Y en el vehículo está pintado Rolex. ¿Y entonces, cómo es que caló la canción en esos jóvenes que vivían un mundo, un ambiente, y de plano, ojo, los jóvenes que observamos tanto en Salinas, en Morona, en Ambato, en el Chota, no son tan jóvenes, no son tan adolescentes. Si es que nosotros observamos, lo había visto en los videos, lo físico, los jóvenes son alrededor de los 25 a 35 años. ¿Sí? Y entonces se entiende de que no son los adolescentes aquellos que nosotros acusamos de que son unos pervertidos, depravados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Desorientados. ¿Sí? Sí. No. Son personas que de alguna u otra manera han tenido ya experiencias. Entonces hay un resultado que yo lo señalaría como el mensaje que está recibiendo la comunidad y la población, no solo de la canción, porque también estamos hablando de la política, ¿no es cierto? Si nos dicen que tenemos un gobierno que estaría vinculado al narcotráfico, si nos dicen que tenemos un gobierno que tiene un gran padrino, el propio presidente dijo de que hay que tener padrino para bautizarse en algún momento de un tema de empleo, ¿no es cierto? Si nos dicen que tenemos problemas lacerantes y profundos, graves, ¿y qué mensaje estamos recibiendo? Y resulta que quienes tienen este tipo de conductas, que son conductas colectivas, porque no es la conducta individual exclusivamente de aquella chica que estaba en el capó del carro con el otro joven, sino que fue, aplaudido por una serie de población que estuvo ahí, por un número importante. Pero tampoco podemos magnificar el hecho. Yo siempre sé decir, a ver, en Imbabura, en el Coangue, fue un joven, ¿no es cierto?, de edad promedio, que estuvo ahí, se subió a la tarima desnudo, hizo el de stripper, ¿no es cierto? Muchas personas estuvieron contentas viendo eso, ¿sí? Algunas. Pero resulta que Imbabura somos 400,000, en Imbabura somos 400,000 habitantes. Y en el Chota estuvieron 20,000 habitantes. Entonces significa que 380,000 habitantes no estuvimos ahí y no vimos eso, a más de las exposiciones de las redes sociales que se hicieron. En directo. ¿No es cierto? Entonces no podemos vincular o involucrar a toda la población en ese tipo de comportamiento. Correcto. No podemos colectivizar esa desnaturalización que hay de ese comportamiento. Hay que ver después entonces qué hace falta como sociedad trabajar. Vamos a seguir conversando sobre esto. Amigas y amigos, este es el programa Abuelas sin Adicciones, 10 programas ya, Mandita, lo emitimos desde Natabuela, en el sector de Antonio Ante, provincia de Imbabura, Ecuador, en Sudamérica. ¿Qué tema estamos trabajando? ¿Qué pasó en estos carnavales? ¿Por qué observamos tanto desenfreno, tanto libertinaje, tanta situación agresiva? Eso estamos conversando aquí
con Amanda Trujillo, una periodista que está justamente tratando de identificar cuáles son esos factores, incluso desde lo mediático. Y aquí Fausto Giraldo, como sociólogo, hablando desde su conocimiento. Vamos ahora a los factores determinantes. ¿Qué son factores determinantes? Es todo ese esquema que está acompañando a esa vulnerabilidad emocional, ¿sí? Y que puede provoca que se desencadene una situación determinada. ¿Ya? Porque los que vamos a ver después, los desencadenantes, son ya la última gota que derramó el vaso. Entonces este rato nos metemos a ese entorno. Y desde mi campo yo diría esto. Mis amigos, si usted no logra educar a su hijo en valores, en situaciones concretas y claras de lo que es la vida, de lo maravilloso que es la vida, de saber cuidar la vida, de saber cuidar su vida al niño de 5 o 6 años, si usted no le enseña todo eso, si usted no le enseñó a valorarse, a ponerse límites, a aceptar lo que es la disciplina, si usted no hizo eso, a los 16 años, ahí va a tener los tremendos problemas, que en ese momento lo único que le queda como papá es negociar. A ver, mijito, ¿qué te doy para que no te enojes? Ya. Pero porque de niño no lograste estructurar algo mentalmente que te promueva esa condición de decir, bueno, yo soy un padre, tengo la obligación y también la responsabilidad de saber qué hace mi hijo, qué amigos tiene, dónde va, en qué invierte su tiempo. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te fue? Ah, bien me fui. ¿Dónde estuviste? En el fútbol. Ahí, ¿qué tal? Más o menos estuve. Y después, ¿qué hicieron? Ay, nos fuimos a una tienda, nos pegamos las 2 cervecitas. Pero no te chumaste. No, papito. Ya, arreglado. Se acabó, ¿no? Ya. Entonces, mira, cómo nosotros, inconscientemente, incluso la familia, aporta esto y da como permisividad a muchas cosas. Entonces, desde tu criterio de esta situación, Amanda, de estos desafueros en Salinas, ¿cuáles serían esos factores determinantes para que se hayan presentado? Lo que estábamos un poco haciendo la lectura, ¿no? Yo veo que también aquí Fausto topó un tema y tú también, el tema de que en este momento los medios están escandalizados que esto ha pasado, pero también deberían ser responsables de que qué están haciendo eso para que ya no pase. Y también esta cultura hegemónica, ¿no? Del mercado. Esta cultura hegemónica del mercado, de estos contenidos que vienen de fuera y que empiezan a marcar también formas de comportamiento dentro de los jóvenes. Entonces yo creo que esas formas de comportamiento también tienen una causa y los medios de comunicación tienen una responsabilidad. ¿Por qué ocurre eso? Entonces, si bien el gobierno tiene una responsabilidad, si bien los gobiernos locales tienen el Estado tiene una responsabilidad, la policía también tiene una responsabilidad, el sistema educativo tiene una responsabilidad, pero vemos que estamos muy influenciados por estos contenidos de la hegemonía del mercado, porque hace poco yo veía en las redes sociales en un estadio en la Amazonía, una profesora estaba haciéndoles cantar la canción que estaba nombrando Fausto. Y estaban así, aquí facturamos, o sea, sin nada de mucho sentido y del contenido que tiene la música, más un poco más por la sensación. Simplemente lo recreativo y nada más. Claro, más por la sensación que te provoca, por el ritmo, que es bastante... que te incentiva, ¿no? A mover tu pegajoso, tu el ritmo, sí, muy pegajoso muy y todo eso, pero al final de todo, detrás de esa melodía, de esa música, de ese ritmo, hay un contenido que sí llega y que sí te incide en tu forma de comportamiento. Entonces yo veo, si la profesora está haciendo eso, imagínate cómo la sociedad que no tiene, por ejemplo, oportunidad de educarse, que no tiene oportunidad de formarse, ¿qué es lo que puede estar pasando? Y con el celular en la mano. Entonces también yo creo que hay que un poco reflexionar lo que nosotros como jóvenes estamos consumiendo, nuestros hijos que están consumiendo, y ponerse a pensar también los medios de comunicación, también cuestionar a los medios de comunicación. Lo que hacen los medios de comunicación no tienen ninguna responsabilidad social, porque en estos últimos, por ejemplo, procesos de resistencia, ¿no? Se los tildó de mentirosos, y casi si tú haces una
haces, no todos, ¿no? Los medios de comunicación tradicional y lo que te dicen es que mienten, y si ya te dicen algo que mienten, o sea, es que también estás cuestionando. Entonces ahí también está un valor moral, un valor ético de que para qué existen los medios de comunicación. No solo los medios de comunicación deben estar pensando en sobredimensionar estas temáticas y también hacerse responsables de que si usted como medio de comunicación lanza un mensaje, lanza una idea, una opinión, también hágase responsable después de lo que va a provocar. Correcto. Entonces, Fausto, ¿qué entorno social está generando que estas conductas agresivas, que este comportamiento tan complicado realmente esté ahí presente y un poco nos quedemos tan solo como espectadores? ¿Qué está pasando y qué debería comenzar a pasar para que realmente esto lo manejemos más responsablemente, ¿no? Realmente el tema es amplio, es amplísimo. Para analizarlo necesitaríamos mucho tiempo, pero sin embargo déjenme simplificar o sintetizar en algunos aspectos, ¿cierto? El primero, con seguridad en la casa llegó alguien, ¿no es cierto? Cuando nos sentamos a comer, por lo general tratamos de reunirnos todos. Y ahí es cuando se muestra, se ve, esto ha salido, esto está en el Facebook, esto está en las redes sociales, y salieron estos videos, y la mamá vio y seguro le dio un coscazo al hijo, y le dijo, cuidado con hacer esto, cuidado, y empezó a implementar las normas. Lo típico que decías tú, ¿no es cierto? Hay que imponer normas. Así tienes que comportarte. Pero resulta que la imposición genera, en causa-efecto, genera una reacción en negativo. Lo que hay que desarrollar son aprendizajes en colectivo, en esa familia, y partir de esa familia, entonces decir, el aprendizaje es que no podemos desatar o desarrollar este tipo de comportamientos. Pero ahora lo otro, ¿no es cierto?, que decíamos, en ese entorno social, si tú tienes un país en el que hay sicariato todos los días, de mañana, tarde y noche, en donde hay asaltos, muertos, heridos, violencia, y un país que se va generando, imagínense ustedes Guayaquil, o Guayas, desde Guayaquil, desde el 50, la ubicación 50 a la 25, en las ciudades más violentas del mundo, implica de que hay un problema, ¿no es cierto? Y cuando tú observas en las redes sociales que eso sería incluso más preocupante que el hecho de que hayan ido a hacer striptease. Es decir, esta es una muestra nomás pequeñita de claro, todo el escándalo debería ser por qué el gobierno está involucrado en temas de corrupción y narcotráfico. ¿A qué voy? Sería más preocupante o de preocuparnos cuando yo observo en las redes sociales que un joven de unos 25, 28 años le da, aunque sea de juguete, un arma a un niño de 11 años y empieza el niño a actuar o a graficar la idea del asalto, ¿no es cierto?, a los vehículos, o amenazar o amedrentar. Como una conducta normal, ¿no? Es una destrucción social, pues. Entonces, esa debería ser la preocupación más grande que el que hizo striptease en el Coangue, que le lanzaron espumas en Ambato, ¿por qué? Porque el mensaje de violencia que se está generando es producto de una falta de políticas públicas en torno al desarrollo integral de la población. El trabajo en comunidad desde las políticas de Estado y desde las propias familias, que es articulado, ¿sí? En Correcto. Educación es la debilidad y la deficiencia que hay. Entonces, el entorno es cómo es que estamos desarrollando la vida de las personas en función de estos contextos que se llaman violencia, mal gobierno, ¿no es cierto?, malos mensajes o mensajes negativos, y también obviamente acciones que se amplifican de gana, y que las redes sociales bien utilizadas o los instrumentos tecnológicos son bien utilizados, son positivos para el desarrollo de cualquier sector, pero como son mal utilizados, pues evidentemente tenemos estas consecuencias. Ya, ahora mira, tú me das este rato la pauta, mi estimado Fausto, de hablar de estos factores determinantes, partiendo de un punto básico y que es clarísimo, y que tiene dos palabras: violencia intrafamiliar. ¿Sí? La violencia intrafamiliar es el gestor de todo esto, es el caldo de cultivo para que se presente todo lo demás. Partiendo desde tres conceptos básicos. Primero, la violencia como tal, ¿no es cierto? Segundo, el hecho de que el niño o los niños se sientan culpables de esa violencia intrafamiliar. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? La violencia intrafamiliar está muy vinculado con problemas económicos. Es lo primero que viene.
Ya. Es que te has gastado el dinero, es que las deudas que tenemos, es que tuve que comprarle a nuestro hijo los zapatos y no tuve para esto. Y el niño escucha eso y dice, ¿qué? ¿Yo tengo que ver algo en eso? No lo dice, ¿no? Pero en su cabecita, en su inconsciente, se está trabajando eso. Yo soy el culpable de eso, entonces, ¿de mí están hablando? ¿Ya? Si eso tú no logras, Amanda, durante esos 7, 8 años del niño, no logras trabajar bien, identificarlo, para los 16 años es una persona que se siente totalmente culpable del fracaso de ese hogar. ¿Ya? Tome en cuenta eso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenemos que comenzar a contextualizar que este factor, violencia intrafamiliar, es el eje transversal de todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Desde ahí se genera todas las situaciones y no es la violencia que identificamos y que vemos agresivamente o físicamente. Hay agresión psicológica, hay la agresión de minimizar a tu hijo en todo lo que haces. En minimizar al esposo, claro, ya no trabajas como antes, ya no ayudas, anda a buscarte otro trabajo. Todo eso es violencia. Y también es violencia decir, ¿sabes qué? Algún rato mejor ya separémonos porque esto ya no tiene ningún sentido. ¿Ya? Eso también es violencia. Hablemos ahora sí, ¿qué desborda el vaso? ¿Qué desborda el vaso de todo esto que estamos hablando? ¿Qué realmente genera y nos está generando en este rato una preocupación tremenda desde tu punto de vista, Amanda? Yo creo que es como tú estás planteando el tema de esta sociedad adultocéntrica, ¿no? Porque siempre lo que nosotros como ciudadanos, como personas, como padres de familia, siempre estamos escandalizados por lo que los otros hacen y nosotros no empezamos a revisar que ese hecho que pasó allá en Salinas nos podría servir como ejemplo para que no ocurra dentro de nuestras familias. Porque si bien no hay que escandalizarse de ese acto que siempre lo estamos normalizando, se ha normalizado, como dice Fausto, el tema de la inseguridad, la violencia, el sicariato para los ecuatorianos se normalizó y nosotros deberíamos empezar a repensar también dentro de nuestras familias, hacer también una lectura colectiva, una lectura familiar de esos hechos. Creo que eso sí se debería un poco valorar, pasar más con nuestra familia y también ver qué contenidos consumen nuestras familias, qué contenidos consumo yo como mujer, como madre de familia, qué está consumiendo mi hijo como niño, como joven, qué está consumiendo mi esposo también, o sea que, porque cada uno estamos bien individualizados, cada uno tenemos un celular y cada uno tiene sus gustos. Entonces cada uno consume lo que le conviene, el otro lo que le conviene y nadie convivimos, orienta, pero no compartimos. Sí. Doctor, el conflicto es que esta sociedad nadie la orienta. O sea, nosotros tenemos un gobierno en este momento involucrado en actos de supuestos actos de corrupción, supuestos actos también de mafias y nadie le dice por qué, nadie le cuenta. Entonces también estas pedagogías sociales son bien importantes. Por ejemplo, yo estoy pensando ahorita, Fausto no solo debería estar 1 hora cada semana, sino debería estar, o sea, ir construyendo, porque es la primera vez que los medios de comunicación solo le dan la palabra solo por el momento y por la coyuntura, pero sí prácticamente que gente especialista que conoce del tema, tú como psicólogo, o sea, la sociedad necesita que le puedan guiar, que le puedan orientar y que le permita de que esta sociedad debe tener una salida, debe tener una luz en la oscuridad, porque si no le dices estamos aquí, hay femicidio, hay feminicidio, hay violencia, hay sicariato y no le das una respuesta, es que la sociedad está paralizada. Es que mira, Amanda, si no decimos un por qué hay que cambiar, simplemente sería una forma de pensar mecánicamente porque conviene nada más. Tenemos que irnos más profundamente al ser humano como tal, mi estimado Fausto. Miren, 2 cosas, ¿no es cierto? La una es que ya las profesiones han cambiado en el mundo. Antes queríamos ser psicólogos, queríamos ser sociólogos, queríamos ser... Para sentirnos útiles, ¿no? Cineastas, queríamos ser médicos, abogados, ingenieros, ¿no es cierto? Maestros, aunque siempre los maestros han sido mal pagados en este país y quizá en muchos países, sobre todo de Latinoamérica. Pero resulta que ahora la juventud, cuando le preguntan, ¿y usted qué quiere ser? Y en su casa, vamos a hacer un concurso
de paso a ver cuántos youtubers vamos a tener, ¿no es cierto? Cuántos modelos de pasarela vamos a tener, porque observamos que esa es la línea, entre comillas, económica. ¿Cuántos, lo que se conoce en las páginas rosas, los only, quieren ser, ¿no es cierto? Porque ahí ganan más, ¿no? Cuando tienen mucho dinero tan fácil, y nadie quiere desarrollar la producción en base a las necesidades de vida que tiene la población. Alimentos, ¿no es cierto? Requerimientos para sus hogares, en materias, en productos, para vivir, para mejorar las condiciones de vida básicas, que existan bien. Claro. Pero nadie quiere eso. Nadie quiere ser un técnico electricista para proveer de luz a la comunidad, o un ingeniero para construir un puente en el barrio, en la comunidad, que se va llevando el agua de la inundación o del río. O trabajar Nadie la tierra. quiere, o trabajar la tierra para garantizar la seguridad alimentaria tanto de la familia propia, como de los comuneros, como de los urbanos, que somos los que nos alimentamos de la tierra del campo. Nadie quiere eso ahora. Entonces, empecemos a pensar en ello. Correcto. Es decir, ¿qué desbordó? Desbordó esa sensación de vivir en una burbuja y de que el medio, el sistema, porque son los sistemas los que imponen esta norma o forma de conducta. Los sistemas. El sistema que vivimos impone esa norma y dice, y cuando yo empecé en el programa y dije, el dinero, el mercantilismo, eso es el sistema. Porque el sistema ha impuesto el dinero, la comercialización mercantil, y entonces como resultado tenemos jóvenes adolescentes que quieren dinero, no que quieren vivir. Correcto. Ahora, ¿de qué forma las drogas y el alcohol a la final tiene que ver con todo esto? Para mí que tiene que ver. Sería momento de otro análisis un poco más amplio, pero yo sí estoy más que convencido de que aparte de estos desaforos que se presentaron, pues debió haber habido la influencia de drogas o de alcohol. Totalmente, ¿sí? Claro. Eso desencadena de que una persona, así sea, tenga ese temperamento fuerte que se dice, un trago, una droga, desencadene y genere todo lo que pasó. No saben lo importante que me he sentido en tenerles como invitados a ustedes, ¿no? ¿Sí? La conclusión tuya final desde tu campo, ¿qué es lo que pasó a la final? Yo creo que hay que un poco no hacer una lectura un poco como más gigante, ¿no? Y escandalizarse de estos hechos, sino que yo lo que haría es invitarle a la audiencia, a la ciudadanía, que pongamos más atención a nuestras familias. Ya, correcto. Y que pongamos más atención a nuestras familias, pongamos más atención a lo que a nuestro entorno y a mirarnos también como individuos, qué estamos haciendo nosotros para que eso no ocurra. A mí lo que me deja es una lección. Inmediatamente yo ya estuve conversando, ¿no?, con mi familia sobre este tema. Ajá. Y claro, y mi hija decía, pero mami, eso es normal que pase en los medios de comunicación, que pase en las redes sociales. Entonces tratar de no normalizar esos hechos, y creo que hay que volvernos a mirar como sociedad, hay que volvernos a mirar como vecinos, como familia, y no hacer una lectura de juicios con juicios de valor. Y otra cosa es que siempre los adultos pensamos que tenemos la razón y que somos los éticos y los desde morales luego. Y cuando juzgamos los buenos, todos y siempre lo juzgamos adulto, de lo adulto, pero claro, nunca nosotros somos capaces de escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Bueno. Eso. ¿Cómo ha estado el programa para ti? ¿Te has sentido bien? ¿Sí? Sí, no, seguro. Lindísimo, estoy aprendiendo, creo que te agradezco es mucho un por espacio para aprender. brindarme tu tiempo a este momento. Listo, tu criterio y cómo te has sentido luego en este programa, Fausto. Bueno, primero sentirme muy bien, ¿no es cierto? Se ha abierto un espacio de análisis y de aprendizaje, sobre todo, porque cada quien aprendemos, cada instante que caminamos aprendemos. Nadie pues que sí, que no es la primera vez que va a estar nadie aquí, es perfecto, todo el tiempo podemos crecer, ¿no es cierto?, en saberes, en conocimientos. Ahora, yo creo que hay que tomar lo que dice Amanda, hay que regresar la mirada a nuestra comunidad, a nuestro territorio, y que la comunidad, en conjunto con medios de comunicación, no sé si con autoridades, hay que ver qué tipo de autoridades, pero con medios de comunicación, con instituciones, regresar la mirada a la realidad. Mire, mientras nosotros estamos analizando si se desnudó, en muchos barrios no hay agua potable, no hay alcantarillado,
no hay carreteras accesibles para que puedan circular, para que puedan caminar. Muchos vecinos no tienen que comer ahora, o tienen que comer solo un día. Muchos no acceden a la educación, no tienen acceso a la educación universitaria. Algún rato, y en estos días estaba pensando y digo, a ver, tenemos universidad en la ciudad para que los rurales vayan a la universidad, pero no tenemos universidades rurales en el Ecuador. Necesitamos construir universidades rurales en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, cuando uno se empieza a reflexionar, a desarrollar este análisis crítico con la comunidad, en igualdad de condiciones, en equidad de oportunidades, entonces es diferente. Y ahí podemos decir entonces, el resultado del análisis que hoy hemos hecho debe arrojarnos de esa necesidad. Reflexiones profundas, críticas, en comunidad, de manera cooperativa, solidaria, que nos permitan superar estas problemáticas que tenemos, las fundamentales, Fausto, no las de farándula. Sí. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias. Amigas y amigos, ante la adversidad, fortaleza, que los días buenos te den alegría, que los días malos te den experiencia y que los peores te enseñen a vivir. Todo